Sí, en Egipto. Pues yo por la cara del hombre grande aquí, porque esto ya no, le quitaron la cara, no sé por qué, pero es en Egipto. Y los 4 capítulos siguientes evidenciarán lo ya expuesto, lo que hemos hablado en las últimas semanas, las últimas 2 semanas más bien. Egipto se exalta a sí mismo y se siente lo que suele llamar la última coca en el desierto. En sus tiempos, Egipto se proclamaba el monstruo del Nilo, un título que deja bastante impresión en aliados y enemigos por igual, pero no así en el Señor. Él avergonzará a la bestia que se cree dueño y señor del mundo, y humillando al gran monstruo, confirmará lo que hoy también sabemos nosotros, que no hay poder en el mundo que rivalice con Dios. Las visiones del profeta describen cómo será Nabucodonosor, la mano de Dios que traiga la desolación de Egipto, así como lo hizo con Jerusalén. Ahora, Nabucodonosor mismo declara, él habla en la Biblia. ¿Ustedes saben, alguien sabe en qué libro habla Nabucodonosor? En el libro de Daniel. Ajá, muy bien. En el libro de Daniel, capítulo 4, es una confesión bastante larga, casi todo el capítulo. Y tiene que ver con la presencia de Daniel con él para interpretar el sueño que tuvo. Y comenzando en el versículo 28 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y a como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Entonces, con esto vamos a iniciar con una oración la lección de esta tarde. Gracias te damos, Señor, por la confesión de Nabucodonosor, que tú tienes el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien tú quieres. Es decir, que el presidente de México, el presidente de los Estados Unidos, los gobernadores de todos los gobiernos de todo el mundo están ahí porque tú los pusiste ahí. Y te damos gracias por tu soberanía, porque también sabiendo que tú tienes soberanía, la soberanía, nosotros sabemos que ellos no, que AMLO ni el Biden tienen la soberanía, tú la tienes. Y confesamos delante de ti que tú eres el Rey, el Dios completamente soberano en todos los asuntos del hombre. Y te pido, Señor, que en esta tarde que nos ayudes a comprender de una manera más profunda, más ancha, lo que es tu soberanía, pero también en el mismo momento el amor que tú tienes para nosotros, que podamos acoplar en nuestras mentes la idea de tu soberanía y la idea de tu amor, cómo pueden coexistir los dos. Gracias te damos por el Hijo Jesucristo que mandaste a morir en nuestro lugar para que pudiéramos tener una relación personal contigo. Como dijo Jesús en Juan capítulo 17, que la vida eterna es conocerte a ti. Y te doy gracias por el amor que demostraste hacia nosotros en Cristo Jesús. Y es en su nombre que oramos. Amén. Entonces, Egipto ya había ganado y perdido batallas antes contra Babilonia en el pasado, pero ahora iba a vérselas con el Dios de Judá, el Señor del pueblo que él había defraudado. Un día del Señor llegaría sobre Egipto,
Y cuando esto ocurriese, los brazos del faraón van a quebrarse. Así como Egipto fue vara débil que hizo que al apoyarse Judá se cayera y se le rompiese los brazos sus ejércitos. Así de la misma manera, ahora sería Egipto quien recibiera las consecuencias de sus propios actos. Ese cedro del Líbano caería. Ese monstruo del Nilo terminaría siendo degollado. Las profecías de Ezequiel contra Egipto y las otras naciones debieron haber producido una comprensión distinta entre sus oyentes. Dios estaba mostrando ser justo. No es que se enseñara el Señor contra su pueblo, es como lo había dicho antes. Cada quien debía dar cuentas de sí mismo, y esto lo vimos en el capítulo 18. Judá no iba a alegrarse de la desgracia ajena, como sí lo hizo Amón con ella. Solo iba a poder suspirar y sentirse más tranquila ya, sin la amenaza de los ídolos políticos defraudadores y sin vecinos violentos que les oprimiera. Pero la angustia y la tristeza no habían desaparecido. Ellos tendrán que esperar que la sentencia de Dios también se cumpliera. Ahora vamos a ver cómo sucedió esto. ¿Quiénes sois? Perdón. Ay, no, ya no quiere. Ahí está. Quienes hoy ostentan poder en el mundo son sin duda sujetos e instituciones diferentes a quienes en el tiempo de Ezequiel representaron dominio y autoridad. Ya no contamos con príncipes divinizados o reinos conquistadores de pueblos indefensos. Lo que en el siglo XXI abundan son las instituciones y las empresas multinacionales que miden su gloria por el capital que cotizan sus acciones en la bolsa, potencias que se llenan de orgullo por el número de bombas nucleares que tienen o por el nivel de desarrollo tecnológico que aprovechan e impulsen. No. Ahí está. Lo mismo podría decirse de las naciones oportunistas que se aventajaron sobre Judá. No hay recuerdo de un tal Moab más en las Sagradas Escrituras, pero sobreviven hasta el día de hoy las acciones de abuso y aprovechamiento frente a la vulnerabilidad del débil. Quizás solo hayan cambiado los nombres, pero nunca faltarán quienes ante la desgracia de su vecino aprovechen la oportunidad para sacar algo, ya sea venganza, riqueza o simplemente entretenimiento y diversión. De forma que el rostro de quien manipula el poder ha cambiado, pero no así su legado. Ya no hay un Amón que se burle de naciones asoladas. Ahora hay sujetos e instituciones que convierten en espectáculo la desgracia de su prójimo para lucrar con su sufrimiento. Es triste reconocer que hoy también hay entretenimiento y placer en el abuso y la humillación del otro, pero representa a su vez una realidad que no podemos tampoco evitar afrontar para comenzar a combatir. Ya no hay un Moab que menosprecia la casa de Judá. Ahora hay cientos y miles de personas que desprecian a sus semejantes por su género, por su raza o su estatus social y económico. También se discrimina con palabras, expresiones, gestos, actitudes o acciones que evidencian que no hay nación exenta del pecado, de despreciar a su semejante. Ya no hay forajidos armados de Edom que trafiquen perlas y usurpen tierras. Toqué un botón equivocado. Bueno, puede seguir. Y usurpen tierras de Judá e Israel. Ahora hay un temible crimen organizado que se encarga de traficar, además de droga y armas, con vidas humanas. Ahora hay multinacionales que se dedican a despojar a los pueblos de sus tierras y sus recursos.
Ahora se acrecientan los crímenes que quedan impunes y los delitos de los nunca se habla. Ya no hay más filisteos resentidos que intenten vengar viejas enemistades. Ahora hay lógicas del desquite, promoviendo odio y violencia en nuestros espacios. Ya me perdí. Las quejas y pleitos se siguen guardando y con ello nacen nuevos antagonismos que disputan violentamente con enemistad, mientras impulsan la rueda del odio y la venganza en el mundo. Ya no hay un hermoso y sabio príncipe de Tiro, ni tampoco un orgulloso y jactancioso faraón de Egipto. Ahora contamos con atractivas tecnologías de muerte y explotación que se deifican a sí mismas, mientras consumen la creación de Dios. Ahí estamos. Ya no hay un poderoso Egipto que se enaltezca como el gran monstruo del Nilo. Ahora hay un poderoso y monstruoso Dios mercado que regula la economía, la ética y las políticas laborales de los pueblos del mundo. Aunque el rostro del opresor haya cambiado, seguimos haciéndole frente a huestes y principados de maldad, que enmascaradas con un rostro amigable, ilusionan engañando y prometiendo paz, prosperidad y justicia, llevando por mal camino la espiritualidad y la esperanza de los moradores del mundo. ¿Ya acabaste de tomar tus pastillas? Sí, pero Dios está con nosotros. Su amor no solo está ahí para vendarnos y hacernos sentir bien. El Señor encamina nuestros pasos al conocerle. Nos capacita para afrontar las amenazas de este mundo, no con la seguridad puesta en nosotros, sino en Cristo Jesús, que ha dado muestra real y verdadera de haber vencido a la muerte y a todos sus poderes. Es a través del Espíritu Santo que hoy estamos llamados a confiar en que aún aquellos poderes del mundo que parecen grandes no son nada comparados con el Señor. Tantas instituciones que operan, explotando y haciendo injusticia, tantos sujetos que se aventajan del débil, cometiendo violencia y abuso. No podrán apagar la fe de que a través de Jesús hay oportunidad de cambio y transformación. Pero Él habrá de hacer de cada uno de nosotros un hijo suyo, para que como Ezequiel sirvamos, seamos instrumentos y operemos con oración y ayuno, pero también con vidas que sean un signo de la transformación que obra Dios. Que nuestro testimonio cotidiano, el de mujeres y hombres que han sido transformados por el amor de Dios, sea el que haga frente a los poderes del mundo, siendo pacificadores ahí donde se necesita, a causa del odio entre los semejantes, siendo amigos fieles ahí donde abunda la desconfianza y enemistad. Llevando a Cristo en el corazón y la mente, haremos frente a los poderes del mundo. Porque no se trata de difundir el eslogan de pequeñas y buenas cambiarán el mundo. Se trata de afirmar que Dios, a través de Cristo Jesús, ya ha comenzado a transformar el mundo y lo está haciendo, invitando a su iglesia a ser signo de su reino. Ahora vamos a considerar unas promesas de restauración. Y pueden ver, pues estaba buscando la imagen o una idea de restauración. ¿Cómo voy a presentar de manera gráfica la restauración? Y aquí pueden ver un cuadro que se restauró y eso es antes y después. Entonces el del lado izquierdo es antes de la restauración y el lado derecho es después de la restauración. Entonces vamos a ver en Ezequiel 37 del 12 al 14. Por tanto, profetiza y diles, Dios hablando a Ezequiel, ¿no? Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel.
y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Luego de haber escuchado el duro y amargo, pero también justo juicio de Dios contra las naciones y contra el propio pueblo con el que él había hecho el pacto. Ahora pasamos a esta segunda gran parte del libro para conocer que ese Dios de recto juicio también es Dios de inmerecida gracia y bondad. La redención y restauración del Señor para su pueblo se harán manifiestas a partir de aquí. Vamos a recordar por qué el Dios que ama al mundo lo suficiente para enviar a su Hijo en rescate por muchos y tener la disposición de poner su vida para demostrar su deseo de salvarnos, es el mismo Dios que también está descrito en el libro del profeta Ezequiel. Esta cuarta sección del libro es en realidad la parte medular de toda la obra. No puede entenderse a Ezequiel si solo se lee la primera parte de su libro, porque nuestra comprensión se vería bastante sesgada. Así que ahora conozcamos las promesas que el Dios de la vida tiene preparadas para su pueblo. Habíamos dicho antes que llegaríamos a ver en Ezequiel dos tipos de actitudes ministeriales en su profesión profética. ¿Alguien recuerda qué son? Dos actitudes ministeriales en su profesión profética. Comienza con D y con J. Denuncia y juicio, pero también promesa y anuncio. Denuncia, juicio, pero también promesa y anuncio de restauración. Ahora habremos de confirmar esto segundo. Esta sección comprende del capítulo 33 al capítulo 37 del libro, 5 capítulos que en su conjunto representan la bondad de Dios, que en cumpliendo con fidelidad a su alianza, no dejará que su pueblo muera en el olvido, sino que por su santo nombre obrará restauración para resucitar a una nación. Vamos a conocer por fin el cumplimiento de la sentencia de Dios en el capítulo 33, pero también vamos a descubrir las promesas de restauración que ese mismo Dios tenía preparadas. Capítulos 34, 35 y 37. Omitiremos únicamente la reflexión sobre el capítulo 35, sección que recomendamos puede leerse y reflexionarse mejor con Ezequiel 25, del 12 al 14. Antes de abordar la sección medular del libro y el ministerio del profeta, hemos de conocer también el acontecimiento que divide todo el libro y el ministerio del profeta. La destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor y su ejército. ¿En qué año fue? ¿Alguien recuerda? 587. Es el acontecimiento histórico. Es el acontecimiento histórico que pone un antes y un después. No solo en el libro de Ezequiel, sino también en casi toda la historia bíblica del Antiguo Testamento. Solo el exilio rivaliza con el éxodo y la deportación como acontecimiento principal del Antiguo Testamento. La historia bíblica del Antiguo Testamento es profundamente vasta y está llena de hechos importantes. Y el exilio y el éxodo son experiencias que marcan la historia del pueblo de una manera muy especial. Aquí estamos frente a un acontecimiento que lo cambia todo. A diferencia del exilio y la caída del reino de Israel, el asedio y la destrucción de Jerusalén, capital del reino de Judá, así como la deportación de su pueblo sobreviviente, demuestran que un proyecto de nación había fracasado y había llegado a su fin.
La monarquía davídica, es decir, del rey David, junto a toda la demás historia de su pueblo, tiene su aparente final aquí. El sentimiento del pueblo sobreviviente debe estar por los suelos ahora. No pudieron ser la nación fiel que cumpliera la alianza con su Dios, y el esfuerzo de varios hombres y mujeres que intentaron en toda la historia evitar que esto sucedería. No pudo lograr cambiar. No el destino o la voluntad ya establecida de Dios, sino la rebeldía de un pueblo idólatra que pecó contra Dios y contra su prójimo. Las consecuencias que sobrevinieron no tenían que haberse dado, pero así resultó al final. La profecía de Ezequiel se cumplió, aun estando él a kilómetros de distancia de su ciudad. Había caído Jerusalén, había sido saqueada la ciudad y el templo por igual. La gente había sufrido el error de sus líderes y de ellos mismos también. Hambruna, peste, espada, muerte y exilio. Y ya no había más que hacer. Los dos reinos hermanos, Judá e Israel, fueron destruidos. ¿La casa de Jacob volvería a levantarse? Está muy debatida si fue en enero del año 586 o en el año 585 a.C., cuando un fugitivo de la destrucción de la capital llegó a Tel Aviv, Babilonia, y contó al profeta Ezequiel lo que había acontecido al pueblo y a la ciudad. Y eso lo vemos en Ezequiel 33, versículos 21 y 22. A partir de este momento se cumplió lo que ya había anunciado el Señor previamente. Y vimos esta profecía en el capítulo 24 del libro. Por un tiempo, Ezequiel fue enmudecido. Después de que una esposa muriera y él no pudiera llorar su duelo como señal de lo que estaba pasando en Jerusalén. Ahora el sitio y la desolación habían terminado. Ezequiel podía volver a hablar. Iba a ser muy necesario porque a partir de ahora llegaría el momento para que su ministerio profético tomara otro rumbo. Ahora Ezequiel va a convertirse en aquel profeta pastoral que es atalaya de esperanza para su pueblo. Aclararemos ahora el orden que seguiremos para el capítulo 33. Como se ha dicho ya antes, el libro de Ezequiel ha sido editado por el profeta mismo y probablemente también por discípulos de él y alguno que otro escriba del siglo 4 o 3 antes de Cristo. Esta comprensión nos permite entender cómo algunas partes del libro parecen tan ordenadas con gran detalle y algunas otras parecen un poco confusas. Este es el caso del capítulo 33 de Ezequiel, al que ya anteriormente nos referimos. Si tomamos en cuenta los últimos dos versículos del capítulo 24 y los versículos 21 y 22 del capítulo 33, entonces vamos a leer estos dos. Ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo. Y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Y en el que sigue, aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. La mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Entonces notaremos que en medio de ambos es imposible que Ezequiel haya podido hablar, pues había enmudecido, la cual ya nos dice que la sección tercera bien podría ser una recopilación intermedia, bien colocada argumentalmente, pero no cronológicamente. Aquí también en el capítulo 33 notamos que los versos 1 al 20 debieron ser imposibles de tener lugar estando Ezequiel enmudecido. Los versículos 1 al 20 del capítulo 33 son posteriores al acontecimiento histórico, expresado en los versos 21 y 22. Por lo que estos, del 1 al 20,
deben leerse después del 21 y 22 para dar congruencia a la historia del profeta. También sucede todo lo contrario con versos 23 al 33, que demuestran hablar de una visión de juicio y sentencia que ya no tendría lugar en el momento en que esto ya había acontecido y ya había sido dado a conocer también a los judíos de Tel Aviv. Únicamente entonces debieran invertirse las secciones de versículos antes y después de los versículos 21 y 22, los que vemos aquí en la pantalla. Luego de explicar esto, ahora podemos centrar nuestra atención a aquello que ocurre luego de la destrucción del templo. Nos referimos entonces aquí a la profecía de Ezequiel 33 del 1 al 20, pero especialmente a los versos del 10 al 20. Luego de que Jerusalén fuera destruida, el profeta Ezequiel emprende la tarea de intentar convencer a sus compatriotas deportados acerca de que Dios seguía considerándolos su pueblo. Y él seguía manteniendo su mensaje ya expresado en el capítulo 18. Era necesario un arrepentimiento de los pecados y una conversación personal para que la promesa de restauración llegara. En aquel momento el pueblo de Israel tenía el alma por los suelos, desánimo y tristeza moral, barriendo el piso con el corazón partido. No había ya esperanza de un futuro para ellos. Desde su interpretación de los acontecimientos, su nación ya no existía. Dios ya no los amaba. Eran un pueblo en el borde de la extinción. Y solo les quedaba esperar y aguardar a la muerte. Porque ellos eran ahora un conjunto de gente calcinada, que más tarde se referenciará también como un valle de huesos secos, que es lo que vemos en el capítulo 37. La actitud pesimista del pueblo pone en peligro la oportunidad de que caigan a la cuenta de que Dios sí los ama y quiere levantarlos nuevamente, porque Él es su Dios y ellos son su pueblo, aun a pesar de sus rebeliones y pecados cometidos y aun a pesar también de la sentencia que ya recibieron. Entonces, Ezequiel 33 del 1 al 9. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare el pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, más que el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, los versículos 1 al 9 del capítulo 33 nos permiten entender que el profeta no solo habla para el pueblo, también lo hace para sí en algún momento. Como atalaya de Israel, su ministerio le obliga a continuar su labor profética, ahora también con una dimensión pastoral. Se aplica una parábola que corresponde a su ministerio como centinela
y a resumidas cuentas, nos recuerda el profeta, no solo está ahí para ver por sí mismo o para ser un objeto inanimado sin sentimientos o emociones al momento de servir a Dios. La responsabilidad del ministerio profético de Ezequiel está extendida a sus prójimos, de manera que él no puede ni debe callar ante lo que Dios ahora también va a decir, para levantar el ánimo y sobre todo las esperanzas de su pueblo. Cada uno de los habitantes sobrevivientes en el exilio debe ahora hacerse responsable de las decisiones que tome para enfrentar lo que ha pasado. Puede elegir entre tomar la opción restauradora, pero condicionada de Dios, o bien puede simplemente ignorar la invitación. Es una restauración condicionada, porque finalmente hay un llamado a tomar otro camino para poder vivir. Si se elige no arrepentirse ni convertirse, no se cumple con lo expresado y requerido por Dios para ser restaurado a vivir. Lo que está en juego aquí es la vida misma. Dios no quiere que su pueblo se autoidentifique como un pueblo calcinado hasta los huesos, sino como un pueblo llamado a resucitar con vida. El llamado a la conversión de los malos caminos y al reconocimiento del pecado en arrepentimiento son un legado que el ministerio de Ezequiel y el de otros profetas comparten, para que unos siglos más tarde, Juan el Bautista y nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo hagan igualmente una invitación similar. Arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. El pastor Dios es un Dios de vida que va a encaminar y dirigir a su pueblo una vez le levante de entre la muerte. Malos líderes habían conducido a la casa de Israel por caminos de pecado. Sus reyes, sus sacerdotes, profetas, políticos, aristócratas, terratenientes, todos ellos habían durante siglos llevado a la perdición a su pueblo. Ellos reciben la denuncia de Dios y también hay una sentencia, aunque en esta ocasión muy suavizada, ya en comparación con las anteriormente pronunciadas por el profeta. El capítulo 34 no está desarrollado para que volvamos al tema de denuncia, juicio, castigo, sino para que hallemos esperanza en la promesa de un pastor. David, el siervo de Dios, es usado como la imagen del mejor de los pastores que Israel había tenido. Es pues la promesa de tiempos mejores, con un mejor dirigente al frente del pueblo. Dios mismo será ese mejor pastor, porque el pueblo es suyo y ellas son sus ovejas. Hay un doble denuncia a los malos pastores y a las malas ovejas que no ocupan el lugar central de la promesa, porque están ahí principalmente para remarcar el cambio de rumbo y la importancia de la promesa. El pastor que se preocupa por sus ovejas, alimentándolas, cuidándolas, curándolas, buscándolas, cargándolas, guiándolas, representa un contraste notorio frente a falsos y malvados pastores que solo habían aprovechado su posición para sacar ventaja de las ovejas e incumplir sus obligaciones. Las ovejas gordas también reciben denuncia porque igual que los malos pastores han aprendido a abusar y violentar a la oveja débil con tal de salir con ganancia. Como se verá en los anexos a este trabajo, el desarrollo de la imagen del buen pastor en la teología cristiana ha sido profundamente interpretada a partir de la llave maestra que da significado a la promesa. Jesús es el buen pastor de su pueblo, la iglesia. Segunda promesa de restauración, nueva tierra y nuevo corazón. En el capítulo 36 es que ahora tenemos oportunidad de revisar, presenta una segunda promesa de restauración. Esta vez
La casa de Israel compartirá restauración con su propia tierra y que la redención de Dios no solo transforma su condición como pueblo, sino toda la tierra va a revestirse. La creación entera es restaurada para dar muestra del amor y el poder de Dios. Abunda en este capítulo la imagen de arroyos, valles, collados y montes transformados, porque ya no son más aquellos montes de sangre denunciados y sentenciados en el capítulo 7. Ahora han sido renovados también para dar muestra que en el plan de vida resucitada que Dios tiene para el pueblo, la restauración será integral y no faltará elemento de su creación que no goce de la oportunidad de ser tocado por Él para ser de bendición. La sección que comprende esta restauración termina en el versículo 22. Dios hace todo esto y es maravilloso, pero Él no está haciéndolo por la casa de Israel. Él lo hace por su santo nombre. ¿Qué significará esto? Hay quien quiere ver aquí una expresión individualista y enaltecida con vanidad y orgullo. No compartimos la idea de que Dios haga esto por una especie de egocentrismo. Su santo nombre será la integridad y el cumplimiento de su promesa para con Israel y su creación. Todo le lleva a interesarse por los perdidos. Dios es santo, pero eso, lejos de distanciarle de nosotros como seres humanos y de su creación entera, le hace interesarse por nosotros. No ha sido por el pueblo que ha fracasado y fallado al pacto. No ha sido por la obediencia de la casa de Israel, porque en realidad esta ha sido una casa rebelde que ha buscado ídolos por todos lados. Él no está haciendo esto porque debe retribuirlo. No está condicionado por una alianza en donde una de las partes ya había fallado y con ello anulado la obligación de cumplimiento de la otra parte. Dios lo hace porque su santidad no lo aleja, sino lo acerca al ser humano. Eso es principio de lo que más tarde la teología del Nuevo Testamento convertirá en porque Dios nos amó primero, en 1 de Juan 4:19. Hay una segunda sección en el libro 36. Ahora comienza a partir del versículo 23 en adelante hasta llegar al verso 38. Curiosamente, esta sección del libro no se ha encontrado en los manuscritos más antiguos del libro de Ezequiel. Y estos son los fragmentos que se encontraron en las cuevas de Qumran en 1947, lo cual ha llevado a suponer a algunos que se escribió posteriormente al siglo III después de Cristo. Esos serían aproximadamente 900 años después de que la historia del profeta Ezequiel aconteciera, lo cual sería algo realmente importante. Sin atender a la opinión que pudiéramos mantener al respecto, comprendemos que ha sido transmitida y ha llegado hasta nosotros con un buen propósito. Hay una promesa conjunto al lado de esa nueva tierra restaurada del Señor. Un corazón de carne y un espíritu nuevo que vienen de parte de Dios mismo. La transformación operada por Dios da la oportunidad al pueblo de recibir hasta este momento un nuevo pastor, una nueva tierra y ahora un nuevo corazón. Corazón de carne contraste aquí con corazón de piedra. Y nuestra comprensión moderna nos hace pensar en sentimientos inmediatamente. Debe decirse, como lo dijo el pastor en el estudio de la armadura de Dios, creo que hace 2 semanas, que corazón en la comprensión bíblica también engloba los pensamientos, la mente y la identidad entera de un individuo. La transformación de Dios opera de esta manera en lo que se siente, pero también en lo que se piensa y en lo que se es. Entonces tenemos la tercera restauración, la tercera promesa de restauración es la resurrección. Llega ahora el pasaje más representativo de todo el libro del profeta Ezequiel, la visión del valle de los huesos secos. Estamos frente a la imagen más conocida de Ezequiel,
quizá antes incluso que la visión de los 4 seres vivientes del capítulo 1. Los artistas de la historia se han inspirado de antaño en esta escena para retratar hermosas pinturas que intentan reflejar la majestuosidad del acontecimiento descrito. Pero ¿qué valor tiene esta escena, además de su contribución a inspirar arte? Tenemos delante de nosotros el relato de la tercera promesa de Dios para el pueblo de Israel. En esta ocasión, la bendición recibida será la tan anhelada vida. De acuerdo al Antiguo Testamento, la ley y el cumplimiento de la misma habían sido ofrecidos por Dios con el propósito de que el pueblo gozara de vida. La vida fue desde siempre lo más anhelado por el pueblo y ahora tendrían oportunidad de esperar en la promesa de la resurrección para adquirirla. Cabe resaltar que no estamos aquí delante de una comprensión de resurrección semejante a la nuestra. No es la vida eterna anunciada tampoco en el Nuevo Testamento, ya que se puede notar que se habla de un sentido más social y comunitario, una resurrección nacional. La promesa es un contenido dirigido especialmente para la casa de Judá, o al menos para el remanente de la desolación de Jerusalén. Esta tercera promesa de Dios es respuesta a lo que en el capítulo 33, versículo 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Esto ya se expresaba en labios del pueblo. Nuestras rebeliones y nuestros pecados nos han consumido y ya no viviremos. Frente a esta actitud pesimista, Dios decide levantar al profeta y lo lleva a un valle desde donde puede ver los restos asolados de su país. Aquí volvemos a apelar a lo manifestado por los registros bíblicos más antiguos. El capítulo 37 fue encontrado siempre después del capítulo 39, el cual relata una cruenta batalla y como ya veremos otro día. El orden más antiguo referirá entonces a que el Valle de los Huesos Secos tiene lugar luego de aquella batalla y que estos cadáveres que son llamados a volver a la vida serán aquellos de entre el pueblo que habían luchado en batalla y habían muerto. La interpretación cambia si seguimos el orden de los capítulos establecido por los manuscritos más tardíos. El pueblo de Dios llamado a resucitar es en realidad la desolada nación de Jerusalén por el asedio de Babilonia y no por la guerra con tintes apocalípticos en contra de Gog, que se encuentra en el capítulo 39. Sea cual fuere, el orden que decidamos seguir se relata una imagen asombrosa en este capítulo 37, porque Dios mismo tiene un diálogo con Ezequiel que busca afirmar que es Él quien busca la vida para su pueblo. Y Dios pregunta al profeta si los huesos secos volverán a vivir. Y el hijo de Buzi, que es Ezequiel, ¿recuerdan? El hijo de Buzi contesta la pregunta con una afirmación muy llamativa. Solo quien ha hecho la pregunta puede ser capaz de responderla. Solo tú lo sabes, Señor. Es la respuesta de Ezequiel. La vida está en manos de Dios y Él es quien tomará decisión sobre ella a continuación. Quizá haya también aquí un eco que luego se trasladará también a la persona de Jesús que toma decisión igualmente con voluntad cuando sana a los leprosos en Mateo 8, 2 al 3. El relato involucra al profeta para participar de lo que va a suceder a continuación. Ezequiel debe profetizar a los huesos y el espíritu, que aquí también puede referirse al viento o al aliento mismo, los tendones y la carne que suben sobre los huesos y el espíritu, aliento, viento, que igualmente entra en los resucitados, afirmarán sus pies, lo cual es signo de una restauración
exitosa, ya que una vez levantados por Dios, ellos mismos podrán incorporarse por sí solos. Los elementos ya mencionados que participan de la resurrección son símbolo de una vida pensada desde lo integral. No hay desde esta comprensión una resurrección del espíritu y otra de la carne. Las mismas se efectúan en un ser que está constituido por ambas. La antropología teológica de esta visión de Ezequiel hace ver que Dios resucita huesos en seres vivos llenos de carne y espíritu o aliento por igual. Su voz levanta de los sepulcros a los muertos, que, aunque suena a una escena de ultratumba que encontraríamos en una película de zombies, no tiene nada que ver con el terror o la ciencia ficción que conocemos. Es en verdad Dios capaz de dar vida a un pueblo sin importar las circunstancias o las condiciones en las que la muerte haya dejado a esa nación. Es el propósito de los detalles de ultratumba, afirmar la soberanía que Dios tiene sobre la muerte y la vida por igual. El pasaje finalmente termina con una extraña escena de Ezequiel, ahora recibiendo profecía de Dios con una vara en mano. El significado ya es anunciado por la propia descripción que ofrece el libro. La nación restaurada no volverá a tener dos nombres, porque ella no estará dividida como estaba antes Israel y Judá. Ahora va a ser una sola nación. Se había acabado a partir de aquí la diferenciación entre Ahola y Aholiba, las dos mujeres promiscuas del capítulo 23. Ya no hay Samaria y Judá. Ahora la nación restaurada es un solo pueblo unido. La resurrección no solo ha vuelto las cosas a la normalidad, las ha restaurado de una manera tan impresionante que la unidad ha vuelto a las 12 tribus de la casa de Israel. Volverán a estar juntos y serán para Dios el pueblo vivo que dé a conocer su santidad entre todas las demás naciones. Un faro para compartir la luz a todos los pueblos. Antes hemos dicho que el relato estaría dirigido expresamente como promesa de restauración para la casa de Judá. Hay que decir también que es imposible no encontrar aquí ya un eco de la futura resurrección prometida para quienes han atendido al Evangelio. Las lecturas que hacemos a partir de la fe y la experiencia cristiana nos hacen releer al profeta y a sus visiones como ecos de lo que ahora también a nosotros se nos ha prometido en Cristo. Las relecturas implican siempre nueva comprensión, nuevo entendimiento y nueva bendición, sin perder de vista el propósito más cercano de la visión de una nación restaurada que ha sido resucitada a una vida. Invitamos a que podamos hallar un sentido útil y práctico de las visiones del profeta Ezequiel para nuestra vida cristiana. Entonces, vamos a hablar tantito de la aplicación para la vida diaria. Entonces, a continuación, hay tres breves aplicaciones para el pasaje que acabamos de estudiar. Y son las siguientes: dejarse guiar por Dios, dejarse transformar por Dios para cuidar de la naturaleza transformada por Él y dejarse levantar por Dios en comunidad. Entonces, déjate guiar por Dios. Haz de Cristo tu buen pastor. Necesitamos confiar en Dios y buscar en Él la brújula que guíe nuestros pasos. Él es el buen pastor que no solo ha dado su vida como muestra de amor para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él también ha marcado un camino de seguimiento, de encuentro con Él, sí, pero también de desafío ante los retos de la vida misma. Seguir a Cristo es la opción de toda buena oveja. Ir en pos del camino que ya fue trazado para nosotros por Jesús. No significa imitar paso por paso lo que hizo Jesús. Significa orientarse en su corazón. Significa que hallemos en su buen ejemplo la inspiración de amor
y compasión que él tuvo por la gente que le rodeaba. Significa abandonarse confiadamente en Dios sin importar que llegue a suceder. Significa predicar con palabras que salen de nuestra boca y con el testimonio que se expresa en nuestras acciones. Orientarse en el camino del buen pastor significa ser buena oveja. Un camino que no será siempre fácil, pero siempre será bendecido. No se nos ha prometido una vida de comodidades, sino de compañía y de cuidado. Proponemos en suma que Cristo sea nuestra brújula en este camino de santidad de vida que ya hemos iniciado. Dejémonos guiar por Él a través de la oración y el ayuno, pero también a través de la inspiración de su ejemplo de vida. Leamos y vivamos su palabra, que el nuevo corazón cuide la nueva tierra. La fe cristiana que aguardamos nos hace creer que hay una renovación, que Dios obra en nosotros, una conversión que es proceso y también experiencia. Aquí estamos delante de una promesa bíblica que estamos seguros de que hemos escuchado antes. Transformar el corazón, recibir una identidad transformada que se haga carne, que es el principio de la realidad tangible que nos rodea. Es curioso que la transformación del corazón en Ezequiel vaya unida a la transformación de la tierra, de la realidad, de la creación del Señor que nos rodea. ¿Demostrará esto que una nueva identidad va de la mano de una nueva conciencia por lo que está a nuestro lado? ¿Será el corazón de carne un símbolo de transformación personal, unido intrínsecamente a la transformación del mundo? Si es así, la vida e identidad de quien ha sido transformado por Dios debe ver y admirarse también de cómo el Señor ha extendido su promesa de restauración, no solo al género humano, sino a todo lo que Él llamó bueno desde un principio. Y esto lo vimos en Génesis, los primeros 2 capítulos. Tener un nuevo corazón nos llevará desde ya a cuidar y preservar lo que Dios ha creado y nos rodea. Planteemos acciones concretas para el cuidado de nuestra casa común. Adquiere una conciencia de resurrección comunitaria. Ezequiel plantea una resurrección nacional para el pueblo de Israel. Los huesos secos que el Señor levanta, que reviste de carne y da vida con su aliento, no son los huesos de un solo ser humano, son los vestigios de una comunidad entera. La promesa del Evangelio nos llama a tener fe en la vida eterna, como Ezequiel también apoya, y esto lo vimos en capítulos 18 y 33, tendrá una establecida dimensión personal. Y esta dimensión personal de la resurrección prometida no nos lleva al egoísmo de ignorar la vida de quienes nos rodean. Como comunidad también atravesamos pruebas y momentos difíciles que representan tiempos de dolor y resequedad. Y es en esos momentos que debemos aprender a sentirnos parte y no fuera de, para compartir la esperanza en unidad con quienes están a nuestro lado, ya sea nuestra familia, nuestra iglesia o nuestro barrio, la comunidad en donde nos encontremos. Hay una dimensión comunitaria de la vida nueva en Dios. Aprender a vivirla y compartirla es parte fundamental de quien se sabe unido a Cristo y a su prójimo. Y con esto terminamos la lección. ¿Alguna pregunta o observación de parte de alguien? Sí, maestro Tim, solo resaltar esta enseñanza para la aplicación no solo en lo individual, sino en lo comunitario. Que esta tarde tengamos nuestra responsabilidad que tenemos hacia nuestra comunidad de transformarla. Nuestra comunidad puede tener demasiado avance, pero sin el espíritu solo son huesos secos o en su dado caso
cuerpos con tendones, pero sin espíritu. Entonces es un buen llamado. Gracias, maestro. Es un buen llamado a nuestra responsabilidad como iglesia. De hecho, nuestra visión como iglesia metodista es reformar a nuestra nación por medio de la renovación escritural. Entonces, gracias, maestro. Sí, eso es algo que yo a lo largo de mi vida, yo creo que había puesto más énfasis en lo individual, de la relación individual que yo tenía con Cristo. Y no ponía suficiente énfasis en la relación espiritual que yo tengo junto con mis hermanos delante de Dios. Y eso es muy importante. Y muchas veces yo creo que, bueno, yo creo que yo lo hacía con el motivo de no comprometerme demasiado, de no exponerme, de no hacerme vulnerable a las acechanzas de mi prójimo. Pero una vez un pastor me dice, mi relación con Dios depende, bueno, la relación que tengo yo con Dios es una reflexión de la relación que tengo con mi prójimo. Y la relación que tengo con mi prójimo es una reflexión de la relación que tengo con Dios. Entonces, hay un aspecto, hay un elemento social que es muy importante. A veces lo hacemos a un lado. Y como usted nos dice, es una obligación social. Y Ezequiel, es la primera vez que yo la veo en este estudio, pone énfasis en la relación social que tenemos y la obligación que tenemos con nuestro prójimo y más con los miembros de nuestra iglesia, pero también con la comunidad. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Tim, yo. Ajá. Nunca hubiese imaginado que, por ejemplo, para leer el capítulo 33, primero teníamos que entender los versículos 21 y 22 Ajá, que que están un poco fuera del mencionaste. O orden, sea, ¿verdad? sí, como que no. Pero el capítulo 33 me parece muy, muy interesante porque pues así como que nos hace ver la misión del atalaya, que es quien está al pendiente de lo que está sucediendo pues en una iglesia, en una congregación, podríamos decir. Y también la segunda parte del capítulo 33, del 10 hasta el 20, también me llama la atención porque, por ejemplo, dice, cuando preguntan, ¿cómo pues viviremos? Nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que dice? Jehová dice, di al hombre o a los hombres, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Entonces creo que ahí pues nos damos cuenta de que no se trata de que ya tenemos ganada la salvación, la justicia de Dios porque hagamos algo bueno en algún momento, sino que esto es de continuo, ¿no? O sea, es mantenernos, ser perseverantes en la palabra, seguir sus mandamientos y pues ahí vemos cuál es la indicación, el mandamiento que Dios nos está enseñando en este punto. Y bueno, el capítulo 37, que también es bien interesante, sobre el Valle de los Huesos Secos, me estoy imaginando, así como tú presentaste la imagen de esos huesos, pues sin vida, ¿no? Que hasta que el Espíritu de Dios llegara, dice, de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, vivirán. O sea que si el Espíritu Santo no muere en nosotros, ¿podríamos sentirnos que estamos igual que ellos?
o no sé, así como que ahorita lo pensé de esa manera, pero creo que eso es lo que debemos de hacer, ¿no? De sentir o de dejar que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos hacer según la voluntad de Dios y no la de nosotros, pensando que estamos haciendo algo bien y no es verdad. Sí. Sí, porque él pone dentro de nosotros un corazón de carne, no de piedra, Sí. para que podamos percibir, para que podamos recibir de manera espiritual la voluntad de Dios, para saber qué es lo que Él quiere que hagamos. Sí, dice, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces creo que, pues, es que tenemos que leer bien detenidamente cada uno de los capítulos. Porque pues tienen mucho mensaje y es muy interesante este libro, ¿no? Yo creo que Sí, llegamos al final y regresamos a ver lo que decía al principio, no sé, estamos encontrando varias cosas, ¿no? Y a veces hasta una palabrita nos hace buscar el significado o ver pues cuál era la idea que quieren darnos a entender con esa palabra. Me gusta el estudio y creo que vamos aprendiendo muchas cosas. Gracias. Gracias, Tim. Sí, y es importante, como tú dijiste, Viga, que el motivo que demostramos cuando cumplimos los mandamientos y la palabra de Dios no es para que seamos salvos. Somos salvos para que lo hagamos. Y entonces nuestra salvación no depende del cumplimiento de la palabra de Dios, depende de Cristo. Él nos salva para que cumplamos los mandamientos de Dios, para que nuestro ser se sienta satisfecha, se sienta cumplida en el momento de obedecer, pero no obedecemos para que seamos salvos. Somos salvos para que obedezcamos. Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a terminar. Voy a parar la pantalla. ¿Tocaron? Javier, perdón. Tienes tu micrófono abierto, Viga. Ok, somos... Muy bien. Ay, no puedo ver. Ok. Vamos a cerrar. Más tarde les mando los capítulos de la lección de la semana que entra. Y primero Dios, vamos a volver a vernos aquí de hoy en 8 a la 1 y cachito de la tarde, luego que termine el culto distrital. Entonces le voy a pedir a mi hermano Abdías que nos despida con una oración, por favor. Oremos. Señor, en esta tarde te agradecemos porque vemos tu hermosa promesa de que tú nos provees de un nuevo espíritu, de un nuevo corazón sobre todo. Un corazón, Señor, que sepa pensar, que sepa agradecer y que por sobre todas las cosas, Señor, sepa darte la honra y la gloria. Señor, toma nuestros corazones. Permite, Señor, que podamos desarrollarnos conforme a tu voluntad y que la palabra que en este momento ha sido sembrada en nuestro corazón, Señor, dé fruto.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy Amén. bien, muchas gracias. Entonces, tomen un momentito para prender sus cámaras para darnos el saludo y la despedida. Entonces, hola, adiós, adiós. Adiós. Hermano Obed, Dios le bendiga. Ovejita, Hijo ¿cómo José. estás? Para todos, Buenas tardes, hermanos. Un saludo a cada uno de Ahí ustedes. nada más se ve un copete ahí con los tecas. Ya se ven todos, ahora sí. Hola. Ahora Sí, sí está ya. ocupada, Aquí. hermana Abby. Muy bien. Saludos. Dios les bendiga, hermanos. Igualmente, Bendiciones. Poder verles la cara. Buenas Que Dios les tardes. bendiga. hermano Eliseo, bendiciones. Gracias, pastor. Buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga y sigamos adelante firmes. adiós. Así es, Sí, así es, mi gracias. hermano. Bye, bye. Muy bien. Que Dios les Luego, bendiga. hermanos, gusto verlos. Bye.